Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe. Listo, estamos entonces aquí pendientes para iniciar la entrevista. Sí, profe, yo le había dicho que a las 10, pero se le presentó una cosita de último momento, entonces tipo 10:20, 10:30 se está ¿De conectando. quién se trata? Ah, bueno, pues si nos regala esos 10 minuticos, 20 minuticos, podemos entonces trabajar lo último que corresponde al módulo. Yo la verdad quisiera comentarles que me siento, quisiera comentarles un poco eh, lo feliz que me siento al tratar como de tener un curso tan nuevo y que por lo menos ver las posibilidades y el crecimiento que ustedes han tenido durante estos 15 días. Y también determinar un poco las condiciones, porque las condiciones de el cierre del módulo, porque ya estamos en la última semana. Se acaba la próxima semana. Se acaba el 3, ¿no? Pero entonces tenemos toda esta semana. Se acaba el próximo martes. Pero pues definitivamente con el puente ya creo que ya no alcanzamos a hacer mayor cosa. Entonces pues muy seguramente el martes ya solo será la entrega de las notas y demás. ¿Les parece si aprovechamos estos 20 minutos mientras que la persona entra? Sí, profe. Y las condiciones para tener en cuenta de dónde van a salir las notas, cuáles van a ser los criterios de evaluación y todo ese tipo de cosas. Como les digo, no se preocupen por ese tema porque pues yo cómodamente puedo colocar un 4 o un 5 sin ningún problema. Entonces, pero sí soy muy pendiente obviamente de las condiciones de cada uno. Pues no va a ser lo mismo una persona que la otra, todos tenemos nuestras particularidades. Entonces, al momento de evaluar, pues muy seguramente voy a tener en consideración esos aspectos. Entonces, en tal sentido, me permito compartir la pantalla para que establezcamos los criterios definitivos para esta semana y qué es lo que vamos a hacer para recoger de una vez las notas. ¿Ya estamos todos? Sharit, ¿me puedes ayudar? Ya miro, profe. ¿Me ayudas con la asistencia, por favor? Perdón, Sharit, no, sino Nicole. Nicole. Ujú. Muy bien, entonces hagamos un recorrido. ¿Qué tenemos? Ustedes hicieron la primera nota que voy a sacar va a ser sobre la presencialidad. ¿Sí? Entonces ya llegó un grupo, ya van dos grupos. Mañana es el tercer grupo. ¿Qué grupo es? Por favor, ¿me ayudan? ¿El de Brian? Sí, profe, sí, señor. Entonces se han hecho dos grabaciones de la presencialidad eh, y queremos mirar entonces qué tipo de formato va a ser el tercer grupo para tenerlo en cuenta mañana. Profe, habíamos dicho que para mañana la radionovela. La radionovela, muy bien. Todos tienen radionovela. Dayana, ustedes, el grupo de Dayana está muy avanzado, ya tienen mucha información y tienen todo un documento construido. No sé los dos grupos de más si ustedes ya lo trabajaron. Quisiera saber. El grupo de Nicole y el grupo de Brian. Profe, en cuanto al grupo 2, nosotros ya tenemos dos guiones, solo nos falta escoger cuál va a ser el final, pero ya está prácticamente. Sí, Tienen profe, los no lo personajes. escuchamos. O sea que mañana podemos llegar con el tema de la radionovela. Sí, Sí, señor. profe. Sí, Sin duda señor. alguna, sin problema. Sí, señor. Esto está siendo grabado. Pilas Sí, pues. claro. Entonces, para que honren la palabra definitivamente. Y el tercero, pues entonces va a ser una grabación de un reportaje. Y esto va a ser, ya aquí lo definimos, si va a ser grupal o si va a ser individual. La presencialidad va a ser una nota en grupo,
¿sí? Considero yo, si ustedes tienen alguna observación, por favor, díganmela, no hay ningún problema. Y yo lo tengo en cuenta. La nota es, para nosotros no debe ser relevante. Digo yo, para ustedes y para nosotros, porque pues ustedes saben que eso no define la calidad del estudiante. Frente al tema del podcast, ustedes ya hicieron un primer ejercicio y ya lo enviaron. Entonces, este va a ser una nota individual. Y por favor, ustedes me dicen si esto lo vamos a hacer individual o grupal. Perdóname un segundo, por favor. Lo van pensando 2 minutos, ya regreso con ustedes. ¿Listo? Si es individual o grupal. Listo, ya estoy aquí. Por favor, díganme entonces la tercera nota, ¿cómo la consideran que debemos sacarla? Grupal, ¿no, profe? Pues si estamos en grupo se supone que todos estamos trabajando como grupo. O por ejemplo, en mi grupo todos, digamos, trabajamos bien. Ujú. Los demás. Sí, profe, grupal. Creería que grupal. Sí, profe. Bueno, entonces la nota es grupal para la tercera. La primera es grupal también. Y esta sí es individual, definitivamente es individual. Es decir, hagan las evaluaciones en este momento, hagan un ejercicio de retrospectiva y estén pendientes a ver quién hace falta por entregarlo. Obviamente el que me lo entrega después, pues ya tendrá una nota inferior comparado con los que sí lo entregaron con anticipación, o por lo menos cumpliendo al momento de la entrega. Una Yo a todos pregunta a corta. estos trabajos les hago comentarios y les hago proceso de retroalimentación para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Sí, adelante las preguntas. Profe, el podcast es el que hicimos sobre música y sonidos de los países, ¿sí? Exactamente, sí señora. Ah, ok, perfecto. Sí señora. Si hay alguien que lo tenga pendiente, ¿quién lo tiene pendiente? La entrega de ese trabajo. Muy Creo bien. que nadie, profe. Qué bueno, qué bueno. Listo. A todos estos trabajos le hago obviamente el proceso de retroalimentación. Bueno, entonces llegamos a los acuerdos frente al tema de la nota. La primera grupal, la segunda individual y la tercera, va a ser grupal también, que va a ser un reportaje. Es totalmente diferente de lo que hemos venido haciendo frente al tema de la noticia. Hablemos entonces un poco de la persona que nos vamos a entrevistar hoy. 10 y 11. ¿Confirmado 10 y 20? Pues, profe, yo acabé de hablar con el otro grupo y me dijeron que ellos van a hacer la entrevista mañana y como él me escribió de último momento que se le presentó algo, entonces le puse entre 10 y 40 y 11. No me Hoy. ha confirmado. Hoy. Sí, señor, de hoy, sí. Listo. Entonces, hoy hay 2 entrevistas. No, no, señor, solo una. Solo una, profe. Es que cambiamos, digamos, como ellas le dieron la entrevista para hoy, el personaje no podía otro día, pues nosotras, el grupo 1, que nos supone nos tocaba hoy, dijimos entonces la hacemos mañana. Uh-huh. Entonces, va a pedir, entonces va a ser a las 10 y 40 de la mañana. Entre 10 y 40 y 11, profe. O sea, la dejamos a las 11 de la mañana para estar seguros. Sí, sí, señor. ¿De quién se trata?
Se trata de Leo Felipe Campos. Él es, bueno, él es venezolano, pero está ahorita actualmente viviendo en España. Él, ya, espera, profe. Ok, él es escritor, editor y guionista y trabajó acá en Colombia, en Brasil, España e Italia. Es autor de varios libros, uno en especial de Pero pila, crónicas pilas. Entonces, mira, trabajo en Brasil, España, no sé en dónde más. ¿En qué? e Italia como, eh, ah, como periodista, profe. Ujú. Listo. ¿Y en qué medios? ¿Qué hizo? Como El Espectador, la revista Arcadia, El Ujú, Malpensante, ujú. Bocas, Don Juan, Bocanica, Bienestar. Bacánica. Ah, Bacánica es es. que no le recuerdo. Bacánica. Y en los portales La Red o Globo en Brasil y Prodavis en Venezuela. Listo. ¿Se llama Leo Felipe Campos, será? Sí, señor. Ujú. ¿Qué más datos tenemos de él? Bueno, él es autor de varios libros. Creo, sí, este año lanzó uno de crónicas periodísticas que se llama Concierto para delinquir. Ujú, Eh, Tiene libros de ficción como Gancho al Hígado, que ese fue como su éxito. Incluso le hizo una entrevista para El Tiempo. Sexo en mi pueblo y el famoso caso de las cartas de Luca Meneses. ujú. Bueno, con Así. respecto pues ya su parte como editor, fue editor de Wilfrido Vargas en El Rey del Merengue. Sí, sigue. Eh, Corrigió el último libro del Roberto Burgos Cantor, Ver lo que veo, que fue Ujú, Premio Nacional de Novela 2018 en Colombia. ujú, También el libro de cuentos Hay días en que estamos idos, de Andrés Mauricio Muñoz, ujú. que también fue finalista del premio de cuentos Gabriel García Márquez en 2018. Muy bien, ¿y hacia dónde ustedes van a enfocar la entrevista? Preguntas como cuáles. Hacia el periodismo, profe, pues no específicamente, pero más hacia la objetividad, porque creemos que es un tema que todavía está como en una cuerda floja, o sea, si existe o no existe, si se trata de tener o nunca se tiene. Entonces la quisimos basar más ahí. Hacia la objetividad. Muy bien. Listo. Chévere escucharlo. Con tanta experiencia, vale la pena escuchar ese tipo de cosas y ese tipo de experiencias. Muy bien, listo. Entonces, cuéntenme por favor en qué estábamos nosotros. El viernes hicimos el informativo. Muy bien, hicimos el informativo y hicimos un ejercicio de los titulares, ¿cierto? Sí, señor. Sí, era este. ¿Profesor también es nota? No, todo esto suma. Todos estos ejercicios suman sin ningún problema. Todo esto va a sumar para la nota. Muy bien, frente al tema del reportaje. Frente al tema del reportaje, voy a dejar esta observación por acá, que es la última nota que tenemos, o este resaltado, pues este destacado. Y voy a colocar esa definición de alguna manera que... Bueno, voy a encerrarlo un poco más general frente al tema de los géneros periodísticos. Cuéntenme ustedes si ya han visto géneros periodísticos. ¿No? ¿Sí?
Hola. Pues, o sea, así como general, pero no Gen- cada uno como por aparte así especificando, no. Bueno, es una técnica que tienen los medios de comunicación para escribir o para generar una forma de escritura frente a los diferentes géneros que se nos presenta en los medios de comunicación. ¿Sí? Esta técnica, más media son los medios de comunicación, ¿no? Lo voy a resaltar acá para que lo tengamos presente. Es para que lo tomen apuntes, tomen apuntes. A ver, es una técnica que tienen los medios de comunicación para escribir en los diferentes formatos. Esta es una técnica que no necesariamente nació con la forma, con la escritura. Nació simplemente a partir de la profesionalización o de la especificidad que tenía el periodismo en su momento. Es muy reciente, es de 1940 para acá. Y en adelante comenzaron a desarrollarse los formatos o los géneros periodísticos y pues los primeros que comenzaron pues obviamente fueron desarrollados a partir de, el ejercicio de informar. Recuerden que los medios de comunicación o el periodismo como tal lo que busca es informar. Informa hechos reales, no informa hechos ficticios. Para eso están obviamente otro tipo de géneros que son los géneros que están pegados a la literatura, los géneros literarios, que ellos sí se encargan obviamente de hacer toda una escritura más basada en lo ficcional. Más basada en lo ficcional, entonces por eso es importante tener en cuenta esta enorme diferencia. Los géneros periodísticos pues obviamente nacen o tienen en cuenta un elemento fundamental que es la noticia, que la noticia se encarga obviamente de narrar hechos o sucesos reales. Tenemos otro que es la crónica y el reportaje, que aunque la crónica también nace en la literatura, ¿sí? Como por ejemplo la llegada de los españoles a América, pues ellos comenzaron a hacer crónica. La crónica también tiene su asidero en la literatura, pero aquí la crónica pues obviamente es una forma de noticia, pero de manera más extendida con una característica fundamental. El tiempo o la forma de usar el tiempo. El tiempo se utiliza de dos maneras. En la crónica, también en la literatura lo hace, pero es a partir de los hechos reales, que se forma la noticia, que se forma la crónica. Sí, sí, es una forma de hacer noticia, pero de una manera mucho más extendida, teniendo en cuenta el tiempo. Ya voy a dedicarme a cada uno de ellos. La otra es el reportaje, que también es una manera de hacer una noticia mucho más extendida y mucho más amplia, que apela a la descripción. Es muy descriptiva, demasiado descriptiva. Es demasiado descriptiva, ¿sí? Entonces tiene características fundamentales. Acá en este caso, en la crónica, ¿están viendo la pantalla? ¿Me informan, por favor? Sí, señor. Y que Sí, esto sea señora. perfectamente claro porque de aquí en adelante este tema de los géneros periodísticos se va a convertir en el derrotero para sus carreras, en el derrotero para toda la carrera. Este fin de semana, aprovecho, comienzan las pruebas. La universidad tiene, o todas las facultades de comunicación social tienen que presentar las pruebas Saber Pro más o menos a mediados de noviembre. La Universitaria de Colombia ya comenzó a hacer los ejercicios de nivelación de todos los estudiantes a partir de los módulos, de los diferentes módulos que deben presentar ante la prueba. Entonces estamos nivelando estos conocimientos en esos módulos. Es importante, o en esas clases extras que son los sábados. Este sábado iniciamos y el siguiente también vamos a tener, son solo 2 sábados porque en los 15 días siguientes tienen que prepararse para la presentación de las pruebas Saber Pro. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la definición o estas definiciones porque pues esto se convierte en el derrotero para ponerlo a prueba ahí en la evaluación o en el Saber Pro que le van a hacer a cada uno de los estudiantes. El Saber Pro lo que busca es un poco reconocer que hay una serie de conocimientos muy específicos que evalúan un poco las competencias y el quehacer del profesional. Y es importante tener en cuenta y la claridad de estos temas.
¿Qué estamos viendo en los estudiantes en este momento, o por lo menos en este primer sábado? Es que no hay un criterio de conocimiento, no hay un solo criterio, tienen varios criterios. Por eso la idea es tratar de nivelar esos conocimientos de alguna manera, de equiparar esos conocimientos y de hacerles entender que no van a ser evaluados por el concepto como tal. Géneros periodísticos es no, sino simplemente ponerlo a prueba en ciertos temas o ejemplos muy concretos a partir de unas preguntas hechas por la prueba o por las pruebas. Y ahí pues obviamente se da cuenta si el estudiante es competente o no para tales condiciones que establece la prueba. Por ejemplo, que comprende los medios de comunicación como una manera de significar en la vida cotidiana. Y también hay otro, y es que es competente, otra competencia, es que es un experto o conocedor, o por lo menos dinamiza el ejercicio de hacer estrategias de comunicación. Y otros niveles de competencias que se tendrán en cuenta. No es ir a repetir allá la cháchara, allá no le van a preguntar a usted qué son los géneros periodísticos, no, no, no. A partir de un ejemplo, ponga en prueba el concepto de géneros periodísticos y a partir de eso, pues obviamente se evalúa la competencia o no. Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque esto va a ser el derrotero para la carrera. Entonces la crónica puede utilizar dos tiempos, uno el tiempo sincrónico o el tiempo cronológico. Y hay otro tiempo que es el tiempo asincrónico. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Asincrónico, ¿sí? O cronológico o sincrónico. La partícula, me voy a llevar esta palabra. ¿La ven? Por favor, chicos. Muy bien. Voy a separarla. Esta partícula A, ¿qué significa? ¿Cómo se dice entonces? Voy a poner otro ejemplo. Esto es pegado, ¿no? Simplemente lo quiero distinguir. ¿Qué significa la palabra A? Esta palabra, esta létrica, A. Como negación. O sea, como Sí. negación. La definición es sin. ¿Sin qué? Si esto, Tecnología, sí. si esto apela al tiempo, ¿qué significa esto? A, sin Sin un tiempo un definido. tiempo definido. Sin un tiempo definido. Cronológico es un tiempo lineal o con un tiempo definido. ¿Se dice amoral o sin moral? ¿Sí? Entonces se dice sin moral, no existe la palabra moral. ¿Sí? Son palabras. Ahora se dice ateo. ¿O qué significa A? ¿Sin qué? Sin creencia en un Dios. Sin creencia en Dios. Porque pues obviamente la ciencia establece la palabra teología. La ciencia que estudia la existencia de Dios. Teología. Es decir que si nosotros tenemos, si no creemos en Dios, se le llamaría ateo. O se le llama ateo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esta definición o este uso de la palabra. Asincrónico, sin tiempo, sin un tiempo definido.
Voy a tocar unos grandes rasgos de estos géneros periodísticos. De aquí en adelante hay más, sin duda alguna hay más, pero pues es decir, nosotros nos vamos a concentrar obviamente en el reportaje. No voy a llegar a los detalles tan profundos y tan hondos de la crónica, pero sí voy a llegar a los detalles profundos del reportaje, porque eso es lo que vamos a hacer para la tercera nota. Muy bien. Entonces, cuando yo me refiero al tiempo cronológico, me entiendo con el ejercicio. Voy a hacer esto más grande por acá. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces cuando yo hablo del tiempo cronológico, me entiendo con el tiempo que es lineal, que desarrollo la historia lineal. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Busquen en sus computadores cuándo fue lo que sucedió lo de Juliana Zamboni. En su internet. ¿Alguien que me diga, por favor? 4 de diciembre de 2016. 4 de diciembre de 2016. Entonces lo voy a poner acá. O sea que vamos a cumplir 4 años, ahorita este 4 de diciembre. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Si ese 4 de diciembre se contó la noticia, por favor, alguno de ustedes cuéntemela. Simplemente póngala acá en contexto. Estamos en el 4 de diciembre de 2016. Cuéntenme la noticia. Cuéntela. ¿Qué sucedió? Si es la narración de unos hechos en su momento, cuéntenme la noticia. Vayan indagándola y pensándola y escribiéndola en un momentico. Escribiéndola, no pensándola. Léanla, lean la noticia. O sea, cronológicamente lo que pasó ese día, No, antes de que ella fuera hoy, asesinada. hoy es 4, hoy es 4. Fue Sí, sí, asesinada sí, hoy. pero, o sea, cronológicamente, desde la No. mañana hasta lo que pasó. Noticia, noticia. No lo estamos narrando cronológicamente. Noticia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Léanlo, léanlo, averígüenlo, indáguenlo y lo vamos a poner en texto de noticia. Noticia primero y después crónica. Profe, ¿puedo hacerlo yo?
Muy bien, ¿lo pensamos como noticia ya? Entre todos hacemos el ejercicio, ¿les parece? Sí, señor. Muy bien, ya lo pensaron como noticia, ustedes ya lo leyeron, entonces yo lo voy a construir a partir de lo que les vaya preguntando. Hoy es 4 de diciembre del 2016. Vamos a llevar este. No. La vamos a hacer acá, en esta hoja en blanco. Hoy es 4 de diciembre del 2016. Laura, ¿qué pasó? Cuénteme. Yo soy el jefe editor, usted está en el lugar de la noticia. Cuénteme qué pasó. Yo, Laura Cárdenas. Sí, Listo, profe. Me encuentro ubicada en el barrio Chapinero Alto y como última noticia tenemos el asesinato de una niña indígena llamada Juliana Zamboní. Bueno, la encontraron en un apartamento. despacio, no me lo no lo lees, no lo leas, cuéntamelo. Recuerda que es un cuento. ¿Sí? Ok, Entonces, profe. entonces, bueno, me está contando, me está hablando, le está hablando al editor, oiga, le cuento que amanecimos con una trágica noticia. Una niña fue víctima de qué o qué. ¿Qué pasó con la niña? La niña la secuestraron, la violaron y apareció muerta en un edificio, en un apartamento de un edificio ubicado en el barrio de Chapinero Alto. Se dice que el presunto asesino y violador es un arquitecto de 38 años llamado Rafael Uribe Noguera. Listo. Una niña fue secuestrada. ¿Por quién? Por un arquitecto de 38 años llamado Rafael Uribe Noguera. Rafael Uribe Noguera. Rafael Uribe Noguera. ¿Qué pasó, Dayana? ¿Qué pasó? Al parecer, Rafael Uribe Noguera se había dirigido en horas de la mañana en el barrio donde vivía Juliana Zamboní y la tomó en su camioneta. listo. Al parecer, la víctima, que sería la niña, ¿cierto? Juliana Zamboní estaba jugando con unos primitos en la calle. ¿Sí? Sí, al parecer la niña vivía ¿en dónde? ¿En dónde? En el barrio Bosque Caldero. Eso sí, en el barrio Bosque Calderón, ¿se llama? Sí, señor. De la localidad de Chapinero. Chapinero Alto. Cuando Uribe Noguera, ¿cierto? Cuando Uribe Noguera pasó ¿qué? Pues él pasó con su camioneta y Su la vehículo subió
La En el carro. raptó, ¿cierto? Porque la raptó es quitarla, no. Entonces la subió. Sí, porque no, o sea, no se vio como en un acto de, en las cámaras no se vio como si él lo hubiera hecho con un acto de violencia como tal cuando la La secuestró. convenció, básicamente. Entabló una conversación y la convenció de subir a la camioneta. La subió al carro. Hasta ahí, ese es el hecho que tenemos ahí nosotros, ¿no? Hasta el momento sabemos que es secuestrada, es secuestrada. Ahora hablemos entonces. Sigamos diciendo. El hecho que es materia de investigación. ¿Por quién? Por la fiscalía. Por las autoridades judiciales determinaron hace pocos minutos que la víctima fue ubicada ¿en dónde? Exactamente, En el apartamento, ¿cierto? sí, detrás En el de edificio de Q66 situado en Ajá, Chapinero Alto. ajá. En el apartamento de Uribe Noguera. No, era el apartamento de los hermanos, era de los hermanos. Vale, pero Ese eso apartamento es está a nombre de materia, los hermanos. pero sí, pero eso no lo sabemos todavía. Eso no lo sabemos todavía. Eso viene siendo después. ¿Sí? Fue ubicado en un apartamento, fue ubicada en el apartamento, en un apartamento. Donde Uribe Noguera residía, no sé. Ujú. ¿Él vivía allá? No. No, lo que pasa es que ese apartamento lo tenían como, Desocupado. pues Sí, tenía era un muebles y apartamento todo, pero dúplex de la familia. Pero Estaba no, vacío, ¿no? sí. pero entonces no Estaba quiero como en proceso de arriendo. sí, pero no quiero que se ubiquen entonces en el apartamento, es decir, dando mayor información, sino que eso va a ser después. Todo eso no vamos a enterar después. La víctima Bueno, fue entonces fue ubicada ubicado en un apartamento de la misma localidad. de Uribe Noguera, listo, de Uribe Noguera, quien accedió, ¿cierto? La torturó y abusó de ella. A la niña y ocasionándole la muerte. Hasta ahí es el hecho noticioso. No sabemos absolutamente nada más. ¿Sí? ¿Sabemos algo más? ¿Algo más relevante a la noticia? ¿De la noticia que haga parte de la noticia? Una niña fue secuestrada, no sabemos ni siquiera el nombre, ¿no? Una niña fue secuestrada por un arquitecto identificado como Rafael, que inclusive arquitecto es irrelevante. Profe, pero para saber, digamos, cómo la niña fue secuestrada, pues se debe saber qué niña es, ¿no? Porque se supone que los padres ya habrán colocado como esta de desaparición y toda la... Eh, pero fueron los padres en su momento. Recordemos, hagamos memoria. Pues no, o sea, no recuerdo, pero Pues pues... ellos sí Sí, cayeron, o sea, ellos profe. cayeron en cuenta de que la niña pues ya no estaba. Y Eso muchos sí les fue, dijeron como que eso se fue al la otro llevaron en día. un carro. Ajá, fue al No, otro profe, lo día. que pasa es No. que hacia las 9 de la mañana la niña desapareció y a las Desapareció. 10 de la, a De las la- 10 de la mañana la reportaron. La reportaron. Pero entonces el Debe colocarse delito, el nombre de la niña. pero el delito se supo fue al otro día. O sea, la encontraron muerta el lunes, El pero el otro día. domingo ellos ya habían Pues ya, reconocido a la familia por un video. Entonces ajá, miraron el video, vieron las placas, encontraron a la familia y encontraron sí. pues, al hombre. Bien, Y ya el lunes entonces, encontraron a la esta es niña. la noticia del lunes. Una niña fue secuestrada, eso es lo que sabemos. O esas noticias del domingo en la noche. Esa noticia es del lunes. No, porque La la de que fue pasó el secuestrada lunes. fue el domingo y ya el fallecimiento sí fue el lunes. Fue el Sí. lunes. Entonces, una niña fue secuestrada por un hombre identificado como Rafael Noguera. Al parecer, la menor vivía en el barrio Bosque Calderón de la localidad de Chapinero Alto, cuando Uribe Noguera pasó en su vehículo y la subió al carro. Ahí está un hecho nomás, ahí no estamos diciendo nada más.
Profe, no se supone que debería ir. Y ya para el acto de abajo sí debería decir, la menor es identificada con el nombre de Juliana Zamboni. Y colocar también que pertenecía a una comunidad indígena. Eso es después. La menor identificada como Juliana Zamboni. Profe, ¿no se puede agregar que estaba jugando No en se- una puerta de su casa? Sí, no se te escucha bien, listo. Ah, se Estaba escucha. jugando. La menor identificada como Juliana Zamboni. Una pregunta, y ahí podría ir como las placas del carro o de la camioneta, no recuerdo muy Claro, bien, el acá arriba color. lo podemos, claro. Pasó en su vehículo y la subió al carro. La subió a su carro identificado con placas. DBO 960. DBO 960. Vamos a poner, sí. DBO 960. La menor identificada, aquí tratamos de arreglarlo, ¿no? Con su carro, con placas, tal. La menor identificada fue ubicada en el apartamento de la víctima muerta. De la víctima no, profe, porque Juliana es la Ah, víctima. sí, perdón, del victimario. Con signos de tortura. Muerta. Con signos de tortura. También la asfixia. Ujú. Sí, esa es la tortura. Eso es la tortura. Esa es la Y tortura. violación. Violación. Y violación. Punto. ¿Qué más vamos a colocar acá? Cuando Profe. encontraron el cuerpo, él no estaba en el lugar del crimen. Cuando ¿O es encontraron el irrelevante? cuerpo, claro, cuando encontraron el cuerpo de la niña, este El señor sujeto Uribe no estaba. no estaba. El hecho es materia de investigación, ya que por las autoridades judiciales, ya que la niña fue ubicada, fue hallada, ubicada, hallada. Ya que Profe, y por el ejemplo, no se cuerpo, puede decir que, digamos, también se pudo encontrar como que la niña, porque pues también hicieron, o sea, recurrieron a las cámaras de tránsito. ajá, ya que el cuerpo de la niña fue ubicada en el apartamento de Rafael Noguera, del propietario, o bueno, sí, de Rafael Noguera. Listo. Ahora sí, ¿qué más? Vamos a colocar, esto es lo de ese día, a grosso modo. Esta es la noticia de ese momento. Para que sea crónica, entonces yo comienzo a contar lo que sucedió en ese día y después que vino. Al otro día que sucedió, al 5 de diciembre. ¿Los hechos cómo ocurrieron? ¿Cómo ocurrieron? Entonces fue ubicada en tal parte, quién fue la víctima, quién es el victimario, de quién se trata, su familia, cómo denunciaron, salen los videos de las cámaras de grabación del tránsito, del vecindario en donde fue raptada la niña y comienzan a contar. Acá, vamos a irnos para el 6 de diciembre. ¿Qué ocurrió el 6 de diciembre? Profe, ¿podría ir cómo murió? O sea, Claro, cómo falleció y cuáles fueron Las pruebas. las Las causas, pruebas que se encontraron contra Rafael Uribe Noguera. las pruebas Y la orden de captura. la orden de Las captura. investigaciones.
El 7 de diciembre podemos estar hablando entonces que De los hermanos. de los hermanos y de quién es Rafael Uribe Noguera. ¿Quién es él? Y bueno, él ¿Quién también, es, digamos, quién es antes él? de ser capturado, pues supuestamente, porque pues puedes saber, ¿no? Él se sentía mal y a él lo hospitalizaron, que fue donde le leyeron ya los cargos que se le estaban imputando cuando estaba Ajá, hospitalizado. claro. Entonces, mire, esta es la transición cronológica del tiempo y de los hechos que fueron ocurriendo. Hoy, entonces, 4 de diciembre del 2020, ¿qué debemos decir? ¿Cómo va el caso de Juliana Zamboni y Rafael Uribe Noguera? Entonces, el tiempo cronológico en la crónica cuenta la historia de manera lineal, en un tiempo lineal, ¿sí? El asincrónico es totalmente diferente. Ahora tengan en cuenta una cosa, estamos escogiendo un caso de la vida real, es un caso que ocurrió, no es un caso ficcional, es una noticia de una manera extendida a partir de un género periodístico que utiliza o que apela al tiempo. Si quisiéramos contar este mismo tema, pues entonces no lo vamos a contar a partir desde lo asincrónico, no lo vamos a contar desde el mismo hecho en el que ocurrió, sino vamos a contarlo de otra manera. Vamos a poner esta fecha del 4 de diciembre del 2020 acá. Entonces, aquí ya no será la noticia, sino que va a ser la crónica y voy a colocar entonces crónica y podríamos titular de otra manera. ¿Cómo arrancaríamos esa noticia? ¿Cómo avanza la investigación? Entonces ustedes comienzan a contar la historia. Ayúdenme, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos colocar? Ayúdenme, por favor. Afectada por el dolor y la pérdida de la niña. Día a día. Y vamos a colocar entonces una fecha acá. El 4 de diciembre de 2016 y comienzan a narrar la noticia, ¿sí? Entonces, iniciamos acá con el 4 de diciembre del 2020. Aquí vamos a tocar el 4 de diciembre del 2016. Me devuelvo acá entonces. Esta fecha, estas fechas comienzan a saltar un poco. ¿Cuándo fue el juicio? Me lo voy a inventar. Voy a poner acá entonces que fue el
20 de agosto de 2018, ¿sí? Acá fue un juicio. Supe que Rafael Noguera pidió rebaja de pena, me lo estoy inventando, no sé. El 30 de... Eso fue el 25 de enero del 2019, pidió la Vea, rebaja de pena. 25 de enero, mire. El 25 de enero del 2019 pidió la rebaja de pena. ¿Sí? Entonces, ustedes con estas fechas lo que hacen es saltar. En el asincrónico saltan. Comenzó con la fecha. No es una camisa de fuerza. Pueden comenzar con esta fecha sin ningún problema. Comenzaron con la fecha emblemática del hecho, pero les dio por entonces devolverse un poco al día en el que ocurrió los hechos. Acá muy seguramente fue una fecha trascendental porque ocurrió, no sé, una decisión, la liberación de los hermanos, porque la exclusión de los hermanos en el caso, la justicia consideró que ellos no tenían por qué estar involucrados. El 25 de enero, Rafael Noguera solicitó rebaja de pena o que lo excluyeran. Y de ahí en adelante ustedes comienzan a contar la historia, pero jugando con el tiempo. Siempre tienen que colocar el tiempo dentro del texto. Y el tiempo no solo está determinado por días, meses, años, sino puede ser, por ejemplo, tiempos estacionarios, en la época de invierno, en la época de verano, ¿sí? Y eso de alguna manera marca la historia considerablemente. Para el caso ¿es entendido hasta acá? ¿Es Sí, señor. entendido el juego del tiempo? ¿Dónde uno ve este ejercicio? En el momento en el que comienza uno a leer crónica y reportaje o a hacer crónica y reportaje. Para el caso del reportaje, ya no se acude, obviamente, sí, se acude al tiempo, claro, sin duda alguna también se acude al tiempo, a las fechas específicas, pero también tiene otros elementos fundamentales. Investigación. Eso no quiere decir que lo de atrás no se investigue. Yo siempre he insistido eso. Esto se investiga y cualquier otro tipo de género también se investiga. Acude a la investigación, acude a fuentes, a multiplicidad de fuentes y acude a la descripción. Entonces, para yo contar este mismo hecho desde el género del reportaje, entonces ¿a qué debo acudir? Bueno, está la noticia, es otra noticia totalmente extendida, pero entonces acá, al momento de colocar toda la información, ya no será una crónica, sino será un reportaje. Quizá entonces pueda iniciar yo con la descripción del barrio en donde vivía Juliana Zamboni. Una descripción del barrio. De pronto puedo contar cómo era la familia, cómo es, o cómo era, o cómo vivía la familia en esa época. Hoy, ¿qué están haciendo? Y cuando voy a acudir a las fuentes, entonces investigo qué tipo de fuentes aquí, por favor, ayúdenme. ¿Qué fuentes voy a investigar? Los La papás familia, de ella podrían ser uno. La familia es una fuente, ¿qué otro? vecinos, Los vecinos, ¿qué pasó ese día? Ahora, ¿cómo viven los vecinos después de esa noticia? ¿Quién está viviendo en esa casa ahora después de que se fue la familia Zamboni? ¿Qué otra cosa? ¿A quién más puedo investigar? ¿A quién más puedo consultar? A la las familia fuentes de Rafael oficiales. Uribe. A la familia de Rafael Uribe, qué cosa que no van a dar porque pues ellos son prestantes en este país, pero entonces muy seguramente a las autoridades judiciales para que me cuenten a ver cómo va el caso, ¿cierto? Intento una entrevista quizá con Uribe Noguera, a ver qué dice. ¿Qué más? ¿Qué otras fuentes puedo acudir? Expertos Podría en el ser tema. las personas que vivían en ese bloque donde fue Ubicada. secuestrada y torturada la Ajá. niña. Listo. Ubicada la niña. Los vecinos del edificio donde murió. Acá hay un caso muy concreto y muy particular, ¿no? Porque el vigilante se suicidó. Sí, señor. ¿Se acuerdan Sí, que señor. el vecino es del edificio? Entonces, no sé, la familia del vigilante. ¿Qué otra cosa? ¿A quién más puede ser fuente?
expertos en el tema, ¿no? Muy bien, expertos en el tema. Los periódicos de la época. Todas estas fuentes, entonces yo cojo y las incluyo dentro de este gran texto ampliado. Y aquí hay una mirada, y es que la estoy contando desde la mirada de la familia y del caso de Juliana Zamboni. Pero si yo quisiera contar entonces la mirada de Uribe Noguera, ¿por dónde empiezo? El otro enfoque. ¿A quién investigo? Puede ser a Uribe Noguera, buscando una entrevista, cuénteme qué fue lo que usted hizo. Puedo hablar con expertos porque esa mente piensa de esa manera. Puedo ubicar a la familia de Uribe Noguera. Puedo hacer una descripción sobre dónde estudiaba, cómo estudiaba, dónde trabajaba, de qué se sostenía el tipo, ¿sí? Entonces es otra mirada totalmente diferente. El reportaje es mucho más amplio. El reportaje es mucho más amplio, mucho más lleno más rico en fuentes. Entonces la invitación es a que hagamos ese ejercicio en el trabajo. Son las 11 de la mañana. Díganme por favor si el entrevistado está o no está. No, profe, todavía no. Muy bien. Entonces, para el reportaje, yo les voy a proponer, si podemos concertar los temas hoy, sería mucho mejor, porque esto requiere de muchísimo trabajo. Entonces voy a dibujar nuevamente una línea del tiempo para el reportaje. Una lineecita. Entonces, no en términos concretos de un caso particular, sino que voy a acudir al reportaje sobre un hecho muy particular. No sé, yo vivo cerca a la plaza de mercado. Yo vivo cerca a la plaza de mercado, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que la crónica, el reportaje acude a la descripción, entonces yo voy a describir cómo es la plaza de mercado. ¿Y será que en esta descripción no debo de tener en cuenta las fechas? ¿Será que sí o será que no? La pregunta es, ¿en el reportaje yo puedo utilizar fechas? ¿Será que sí o será que no? ¿Qué dice Gonzalo? Sí, profe, yo digo que sí. Claro, en la descripción, en el reportaje, yo puedo utilizar las fechas. Claro que sí, Dayana también. Entonces, cuando yo voy a describir la plaza de mercado, pues obvio voy a decir la plaza del mercado del barrio, me lo voy a inventar. No sé, de Palo Quemado. De Palo Quemado es quizá el segundo centro de acopio de Bogotá. Allá es donde llega todos los, no sé, todos los alimentos del sur y del norte del país. La plaza de mercado fue creada en 1950 y ustedes pueden encontrar variedad de alimentos. Hice un párrafo muy concreto y acudí al tiempo, a una fecha. Ahora, de la plaza de mercado, entonces, ¿cuáles serán las fuentes que yo puedo consultar para que me cuenten cosas de la plaza de mercado? ¿A quién? Al dueño de pronto. Trabajadores. Muy bien. A los trabajadores, a los vendedores. ¿A quién más? Clientes. Clientes o usuarios. ¿Quién más? Los proveedores. Sí, los proveedores, los camioneros que llegan allá con la carga. ¿Qué más? A los vecinos de la plaza de mercado. ¿Puedo acudir a autoridades? Claro que sí, te lo voy a Sí. inventar, no sé, voy a ubicar a la alcaldía. Sí, a la entidad que maneja las plazas de mercado, que me diga cuánto venden, qué productos tienen, bueno, datos estadísticos como para que le dé más fuerza. Y esto lo hago a partir, obviamente, de la consulta de esas fuentes, de la consulta. Entonces, muy seguramente si ustedes van a poner el vendedor, ahí según Uriel Bedoya, uno de los principales vendedores de la plaza de mercado, dice que el producto que más se vende en esta plaza son las flores, debido a que hay una gran variedad en Bogotá, en Cundinamarca, por tener uno de los principales acopios, uno de los principales, no sé, cultivos de flores
y gracias al clima que se da en la sabana occidente de Bogotá o hacia las afueras de Bogotá, pues aquí tenemos una variedad de flores de todos los colores, tamaños, olores y sabores y todo lo que tenga que decir uno de manera descriptiva sobre ese producto, ¿sí? Ahora, otro cliente, de pronto, doña Rosita, que todos los días compra, que todos los miércoles compra las flores para poderlas poner a disposición cerca al cementerio del sur, en donde todos los clientes llegan allá a comprar esta cantidad de flores y pues hacerle honras a sus fieles difuntos. Cosas así. Según la alcaldía, la plaza de Palo Quemado es una de las más importantes del país. Tiene el número de personas que la visitan diariamente son 10 personas, 100 personas, 1000 personas, según los datos estadísticos publicados por DAI. Entonces va consultando varias fuentes de eso y las va colocando ahí. Claro, también tiene que apoyarse a los vendedores, quizá una entrevista, a los clientes quizá una entrevista, a los proveedores quizá una entrevista, a los vecinos quizá una entrevista, pero la alcaldía no va a hacer una entrevista, sino que se va a dedicar a mirar la información publicada en la página web. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo este ejercicio, ¿qué implica? ¿Qué requiere todo este ejercicio para lograr la completitud del documento? O si es el escrito, pues un documento. Si es un podcast, pues obviamente para el audio. Investigación. Lo voy a dejar acá muy grande. Lo voy a poner en rojo. Porque para usted comenzar a indagar un poco sobre estas fuentes, usted tiene que investigar. Y aquí pues tiene que acudir a fuentes primarias, que son los vendedores, los clientes, los proveedores, los vecinos y demás. Y fuentes secundarias, que son los libros, las bibliotecas, las revistas, todos esos documentos soportes que le van a ayudar a nutrir un poco la información. Profe, una pregunta. ¿Sí? Y cuando, bueno, respecto al punto de vista de la persona que lo está haciendo, ¿no se puede hacer o hay excepciones? ¿Cómo? Por ejemplo, explícamelo. Un ejemplo. O sea, por decirlo así, en el caso de Juliana, sí, yo doy un punto de vista, ya al final como una conclusión, ¿sí se puede hacer o no? Claro, la crónica, gracias por esa pregunta. La crónica y el reportaje son géneros interpretativos que usted puede opinar. Claro, no al detalle, ¿sí? Pero usted puede opinar. Es más, usted puede escribir esto en primera persona. La crónica y el reportaje la escribe en primera persona. Vamos a suponer, para el caso de Juliana Zamboni, la noticia es totalmente escueta. Es decir, yo solo cuento el hecho. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Pare de contar. ¿Qué fue lo que sucedió? Mataron a una niña, secuestraron a una niña. ¿Dónde? No sé, en un edificio en Chapinero. ¿Cuándo? La fecha y el día. ¿Sí? Solo cuenta lo que ocurrió. Aquí no hay cabida para la opinión. En la crónica y en el reportaje usted sí puede opinar, ¿sí? Pero tiene que ser una opinión que de alguna manera usted no se haga sentir fuertemente, o que por lo menos todo el escrito no solo sea de opinión, porque tiene que atribuirle la información que está escribiendo a fuentes. Según tal, según la autoridad tal, según el vecino tal, según la familia tal, según, no sé, las autoridades judiciales tal, según el periódico tal. Le atribuye esa información. Ahora bien, la puede escribir en primera o en tercera persona. Esta noticia es escrita en tercera persona. Nunca usted puede escribir una noticia en primera persona. Nunca. Nunca, porque en primera persona entonces usted se involucra en el hecho. Recuerden el asunto de la objetividad. Uno regularmente no se involucra en el hecho, no la cuenta desde allá. ¿Sí? Entonces en la crónica sí, usted la puede contar en la primera persona. Vamos a suponer que usted ese día estaba coincidencialmente en el edificio, en el edificio en donde vivía o en donde fue hallada Juliana Zamboni. Pasaba por ahí y ese día se quedó todo el día ahí mirando a ver qué era lo que sucedía.
Entonces, no, yo hace 4 años estaba, recuerdo que esa noticia, y lo cuento desde el yo, desde la primera persona, pero la puedo contar también desde la tercera persona, una mirada desde afuera, que me parece más interesante a mí. El reportaje igual, y ahí es donde cabe la opinión, cabe la opinión. No estoy de acuerdo con que la plaza de mercado esté ubicada en el centro de la ciudad, porque genera mucha congestión y mucha contaminación. Lo estoy inventando. ¿Sí? A estos dos le cabe la opinión. Le cabe la opinión dependiendo de donde lo escriba. Ahora bien, las condiciones para el trabajo. Las condiciones para el trabajo. Ustedes van a escoger trabajos muy cercanos, muy próximos a su entorno, y este va a ser entregado el 3 de noviembre del 2020. Va a ser un podcast, el formato va a ser un podcast con efectos y va a durar 10 minutos. ¿Listo? Y debe estar publicado en un SoundCloud, Speaker o donde ustedes quieran. Donde quieran. ¿Listo? Simplemente es que lo podamos escuchar. Y debe tener efectos, ¿no? Ahora, ustedes dicen que es grupal, ¿no? Este trabajo va a ser grupal. Tiene que ser un evento importante. Me lo voy a inventar. Un hecho importante. No sé, van a hacer el reportaje sobre el graffiti en Bogotá, sobre las plazas de mercado, sobre la gastronomía, sobre, no sé, quieren rescatar algún hecho noticioso que ocurrió en el pasado y lo quieren convertir en reportaje, sobre el suicidio de Sergio Urrego, cosas así. ¿Sí? ¿Totalmente de acuerdo? Hola. Profe, tenemos que conseguir las fuentes de eso actuales, ¿sí? Ya, ustedes ya consideran las fuentes. Entonces, si ustedes quieren definir el tema de una vez, entonces busquemos qué fuentes van a ser. ¿Qué posibles fuentes van a ser? Me lo voy a inventar. Entonces, el tema va a ser los partidos de fútbol de la cancha de mi barrio. Eso ya es una mirada subjetiva, ¿sí ves? Ya es una primera persona. Ya está Leo Campos acá. Dale. ¿Listos para la entrevista? ¿Quién es? Dayana, el grupo de Dayana, ¿cierto? No, el de Nicole, profe. No, profe. ¿El de Dayana Nicole? va mañana. Nicole, listo. Buenos días. Leo, buenos días, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo te va? Perdona Bien, muchas el gracias. retraso. No te preocupes, acá estábamos hablando un poco sobre los géneros periodísticos. Quiero aprovechar también para agradecerte por aceptar nuestra invitación. La idea es que podamos hacer una corta entrevista relacionada con la profesión y el quehacer periodístico. Sabemos que usted tiene un amplio conocimiento en este tema y pues bueno, sin duda alguna será de gran ayuda para que se motiven estos nuevas generaciones de periodistas que muy seguramente los vamos a ver nosotros en un par de años ya ejerciendo y trabajando. Entonces voy a dejar que el grupo de Nicole comience entonces con la entrevista. Yo voy a estar acá muy pendiente observando simplemente las condiciones y el ejercicio de la docencia y bueno, apoyándolo sin duda alguna con algunas preguntas si me motivo al final. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, voy a estar escuchándolos. No sé si se escucha bien o se escucha con mucho eco porque me vine a un lugar Se escucha vacío. bien. Se escucha bien. Sí, ok. Sí, señor. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Buen día para todos. Sean bienvenidos a Pizarra Digital, el espacio donde conoceremos acerca de diferentes personajes, de sus trayectorias artísticas, de sus profesiones y de algunos proyectos personales. El día de hoy nos acompaña un escritor, editor, guionista y periodista que ha realizado varias coberturas y trabajos especiales en países como Venezuela, Colombia, Brasil, España e Italia, colaborando también con diferentes medios de estos países.
Se trata de Leo Felipe Campos, que es autor del libro de crónicas periodísticas Concierto para delinquir y libros de ficción como Gancho al hígado, entre otros más. Hoy, en esta entrevista estaremos haciéndola Laura Piayú, Ana María Arias, Nicole Vargas y quien les habla, Charis García. Bienvenido, Leo Felipe Campos, a Pizarra Digital. Hola, gracias. Qué chévere acompañarlas. Me contenta mucho que me hayan invitado. Bienvenido, Felipe Campos. Le habla Laura Piayú y mi pregunta es la siguiente. Con su trayectoria, carrera de 20 años en el periodismo, ¿qué características cree que debería tener el periodismo actual? Bueno, es una pregunta un poco amplia porque un periodista debe tener muchas características, pero yo apostaría por dos términos o dos conceptos. El primero, que me parece el más importante de todos, independientemente de los paradigmas tecnológicos, es la ética. Un periodista actual, creo yo que cada vez más debe apostar por su solvencia ética y todo lo que ella implica. Y en segundo lugar, pudiésemos hablar de la versatilidad para adaptarse a distintos formatos. Tener la capacidad no solo de escribir bien, sino de hablar bien, de entender más o menos el manejo de la cámara, el manejo de la iluminación, el manejo del audio para poder hacer un podcast o una entrevista como la que están haciendo ustedes. Entonces, yo me iría como a lo esencial, en primer lugar, que es la ética y el respeto al oficio, y en segundo lugar, sí, como una ductilidad y una capacidad de conversar con distintos registros. Bien, Leo, usted tuvo una experiencia acá en Colombia y con respecto a esa experiencia, ¿usted cómo vio el periodismo colombiano a comparación en otros países en los que ha trabajado? Okay. Bueno, debo decir que a nivel periodístico solo trabajé de manera constante en Venezuela, aunque ahora estoy en España, aunque durante un periodo muy breve estuve en Brasil e incluso hice coberturas desde Sao Paulo para distintos medios de comunicación, entre ellos para El Espectador. Yo no pudiese comparar el periodismo que se hace en Brasil o el que se hace en España porque la verdad es que no lo conozco lo suficiente. Pero creo que en Colombia, a pesar de las críticas constantes que solemos ver algunos medios de comunicación, yo creo que hay un buen nivel periodístico. Creo que Colombia tiene un gran impulso gracias a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que ahora entiendo que se llama Fundación Gabo. Y desde allí, desde los talleres que se han impartido, creo que hay incluso como una preocupación para que el periodismo salga de las aulas e incluso llegue a lugares como más remotos, ¿no? Que no se quede solamente en las grandes ciudades. Se me ocurren algunas experiencias ahora que conocí en Colombia, pero como no recuerdo en este instante el nombre de cada una de estas experiencias, no voy a mencionar porque si no diría solo una, pero creo que en líneas generales en Colombia se hace un buen periodismo y hay un nivel alto, al menos hablando del periodismo escrito y de cierto compromiso con los hechos, ¿no? No puedo hablar, por ejemplo, ni bien ni mal del periodismo radial o del periodismo televisivo, que sigue siendo el mismo periodismo, pero los protagonistas son diferentes. No puedo hablar de ellos porque yo no consumo televisión y consumo muy poca radio, porque siempre he sido peatón, no tengo carro. Entonces, al no tener carro, no escucho radio, entonces no me informo a través de las cadenas periodísticas de la emisora. Pero creo que hay buen periodismo en Colombia, sí. Buen día, Leo. Le habla Nicole Vargas. Y bueno, ya hablando más en temas generales acerca del periodismo. En el periodismo tenemos una palabra muy importante que pues es la objetividad. Entonces yo quiero saber, o sea, una pregunta aquí es desde pues desde toda su trayectoria, ¿cómo percibe la objetividad? Y si usted cree que esta ha evolucionado, o sea, ¿realmente se ha hecho más fuerte o se ha ido dejando de lado? Yo te tendría que preguntar primero, Nicole, ¿qué significa para ti objetividad?
Yo realmente estoy como en un conflicto de intereses con esa palabra, pero te la puedo decir que ayer lo pensé casualmente y dije, para mí la objetividad es imparcialidad y siempre decir y buscar la verdad. Ok. Bueno, mira, yo no sé hasta qué punto la objetividad deba ser un norte inamovible, porque yo sé que lo que estoy diciendo puede ser delicado porque ustedes aún están formándose. Entonces, a ver, si yo te estuviese enseñando a conducir un auto, te diría, mira, tienes que prestar atención a los dos retrovisores, tienes que prestar atención al espejo que está aquí al frente, tienes que prestar atención al semáforo, presta atención al peatón, presta la atención a los pedales. Si estuviésemos, qué sé yo, si estuvieses enseñando, aprendiendo, perdón, a caminar, camina primero, luego corre, porque si no te vas a caer, ¿no? Y así con cualquier aprendizaje que uno pueda acometer. Pero la objetividad, periodísticamente hablando, está muy manoseada y es de cada vez una mayor difícil comprensión. Yo creo que hay que tener respeto ante los hechos y hay que tener respeto ante el oficio. ¿Y esto qué quiere decir? Supongamos, Nicole, que tú tienes una ideología política, como la tiene mucha gente, ¿ok? Y que a ti te gusta un alcalde, ¿ok? Te cae bien, te parece que su gestión es buena. Tú no debes ir a cubrir una pauta informativa tratando de hacerle campaña política a ese alcalde. Ya desde ese momento estás faltándole al oficio. Vamos a voltearlo. A ti te cae mal ese alcalde. La idea no es que tú partas a condenar la gestión pública que se está haciendo desde su alcaldía. La idea es que tú vayas y entiendas lo que está ocurriendo en determinada comunidad según lo que te dice la gente que vive allí. Yo creo mucho en los testimonios, en ir a los lugares y recoger lo que la gente te dice. Porque lo contrario es solamente comprobar prejuicios. Y uno no hace periodismo para querer tener la razón. Uno hace periodismo para entender un poco mejor lo que está pasando. Y para poder hacer una denuncia de la mejor forma posible, tienes que tomar en cuenta tantas variables como tengas al alcance. Si eso es objetividad, entonces sí creo en la objetividad. Pero lo otro es la llamada imparcialidad. Hay una frase como muy repetida que es que, bueno, tu labor periodística no es abrir la ventana y ver que si está lloviendo tienes que llamar a alguien que te diga que no está lloviendo. Eso no es ser imparcial, eso es ser un poco tonto. O sea, no siempre, o sea, yo sí creo que hay que buscar el contraste de las fuentes, ¿ok? Hay que hacerlo, pero dependiendo de cada tema, lo que tienes es que tratar de añadirle tantas miradas y tantos elementos como sean posibles sin necesidad de que sea equilibrado, porque el equilibrio por el equilibrio no es la verdad, ¿ok? Vamos a suponer, algo que ha ocurrido con cierta frecuencia en Colombia, un autobús o una gandola, no recuerdo cómo la llaman allá, una tractomula, arrolla, supongamos que por accidente, a un ciclista. Ese es el hecho. El hecho es ese. Un conductor de un automóvil con motor arrolló a un ciclista. Supongamos que por accidente, eso todavía no lo podemos determinar, ¿ok? El hecho es ese. Entonces tú tienes que buscar a alguien que diga que el ciclista fue el que arrolló al camión. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es? O sea, el equilibrio debe buscarse en función de que nosotros no estamos para comprobar lo que creemos. No, esto no es ser periodista. Por supuesto que uno tiene una idea sobre lo hecho. Claramente uno cree algo en función de lo que sabe, de lo que ha escuchado, de lo que ha visto, pero luego te toca a ti investigar. Y la investigación no está hecha antes de que vayas. O sea, tienes que ir y hacerlo. Entonces, en ese tipo de imparcialidad, que pongo entre comillas, sí creo, ¿no? Uno tiene que apegarse al respeto a los hechos y a lo que te digan las fuentes que consultas y a la investigación que tú realices, porque de repente Laura me dice algo, pero Sharik me dice otra cosa completamente distinta y Laura me está mintiendo, pero yo no sé que me está mintiendo. Entonces la investigación también te ayuda a ponderar qué peso le das a cada declaración. No es que tengo que copiar un párrafo de Laura y un párrafo de Sharik.
o 2 minutos de Laura y 2 minutos de Shari, porque si no estoy siendo parcializado. No funciona de esa manera. O sea, el equilibrio por el equilibrio, al menos desde mi punto de vista, no te acerca a la verdad. Pero con cuidado, ¿eh? O sea, yo sé que ustedes se están formando. Esto no quiere decir que entonces tienes carta blanca para hacer lo que quieras. No, porque fíjate que yo no te estoy diciendo que opines, a menos que vayas a hacer un artículo de opinión. Estoy diciendo, se debe investigar y se le debe dar peso a los testimonios que recoges en la calle. Porque el periodismo, otra vez desde mi punto de vista, el mejor se hace cuando vas a la calle. Hola Leo, ¿qué tal? Le hablo Ana María Arias. Ya teniendo como una descripción más amplia de lo que para usted significa la objetividad o para estando aquí lo que significa objetividad, me gustaría preguntarle, ¿usted cree que puede haber un periodismo en el que la verdad no esté definida por la objetividad? Sí, tiene que ver con lo que acabo de decir. La objetividad como idea no me parece mala, ni me parece dañina, ni me parece perjudicial. Pero creo que la objetividad como norte único puede ser fallido, porque, bueno, porque de lo que se trata es de tratar de arrojar luces donde no las hay, ¿no? Y tratar de que estos lugares oscuros sean menos opacos de cara a la opinión pública, de cara a la gente. Depende por su estás tratando, ¿no? No es lo mismo que estés cubriendo una investigación sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia a que estés cubriendo un desastre natural como el que ocurrió en Mocoa, a que estés cubriendo, no sé, un partido de la Selección Colombia en Barranquilla. O sea, cada tema también te va a permitir entender mejor dónde debes situarte como periodista. Entonces, ¿cómo se define un periodismo a partir de la objetividad? Es que no sé, la verdad creo que además esa es una discusión muy vieja que no va a tener final porque la objetividad es muy subjetiva, ¿no? Contradictoriamente o paradójicamente. Yo creo que el buen periodismo parte de la ética. En el momento en el que tú entiendes que no tienes por qué mentir, que no tienes por qué inventar, que no tienes por qué faltarle a la verdad, que no tienes por qué ocultar datos cuando sabes que estos datos forman parte esencial de lo que estás investigando, comunicando, estás siendo lo suficientemente honesto para que ese periodismo sea entendido como un periodismo de calidad. Sí, o sea, es casi como también el llamado periodismo intencional. Que busca. Como Mira, que... pongamos ejemplos. Dame un ejemplo, a ver. Un ejemplo, perdón. Perdón, me fui un poco. No, por ejemplo, aquí en Colombia hay una revista, es periodismo independiente, se llama Revista Hecatombe, y ellos tienen muy claro que, bueno, para ellos, ¿no? Hablando como de ellos, la objetividad es algo que casi no existe, o sea, dice como que hay que ser claros y esa tal objetividad pues no tiene mucho sentido, y ellos dicen que para ellos el periodismo que ellos manejan es como ese de descifrar la verdad, pero digamos esa verdad que incomoda, esa verdad que realmente es necesaria y que usualmente como que intentan taparla y ponerle como cortinas de humo para que no salga tan fuerte y tan impactante. Entonces como que ese podría ser una clase de objetivo, perdón, como olvidé la palabra, objetivo intencional. De intención. De intención, sí señor. Bueno, sí, hay de todo. A ver, es que a mí, por ejemplo, sí, ese concepto me suena muy bonito, muy romántico, pero necesito verlo plasmado en alguna cobertura especial o en algún tema de alto impacto, ¿no? Porque dicho así, sí, ok, chévere. Se supone que hacemos o ejercemos este oficio justamente para descubrir todo aquello que no está bien, ¿no? Y esto siempre va a incomodar a alguien, o algún empresario, o algún político, o algún corrupto, o alguna personalidad pública, o algún lo que sea. Alguien va a quedar incómodo con la verdad que estamos contando. De lo contrario, estamos haciendo otro tipo de contenidos, de comunicaciones que no las desdeño para nada,
Quiero decir, yo puedo ir a hacer un trabajo sobre la biodiversidad en la Sierra Nevada y no necesariamente tengo que hacer una denuncia. Puedo hacerlo, pero yo puedo hacer un reportaje turístico sin necesidad de denunciar, y eso no está mal per se, ni deja de ser periodismo hasta cierto punto de vista. Pero ya te digo, toda verdad cruda que desenmascare algún vicio o algún acto criminal va a incomodar. Por supuesto que tiene que incomodar. Entonces, esto que me cuentas de Hecatombe, que no conozco el medio, a lo mejor es muy bueno, pero esto que me dices de Hecatombe como norte, me parece que es más o menos el norte de cualquier medio de comunicación, independiente o grande incluso. Claro. Que luego haya... Ajá. No. No, no, también te quería decir que, perdón, sí, quería decir como que otra forma... Me puedes tutear, no hay problema, a menos que en tu programa de radio no esté permitido. Disculpa. No, quería complementarlo con que, por ejemplo, otro tipo de este objetivo de periodismo, de periodismo con intención, sí, se me está olvidando, es visibilizar aquellas tal vez personas o comunidades que no poseen como o sea, poseen sus derechos, pero claramente con el paso del tiempo han sido invisibilizados por un montón de cosas. Entonces, estos medios lo que hacen es también, no simplemente a dedicarse como a quiero destapar toda la verdad del mundo de mi país, sino que también van a decir, voy a ayudar a comunidades a visibilizar lo que está mal y lo que muchas veces como ciudadanos estamos como ignorando. Entonces, ese también podría ser un ejemplo. Claro, pero bueno, eso sin yo ser un consumidor de ese medio en particular, aunque colaboré varias veces con el grupo, con el grupo Semana, pero más o menos eso es lo que yo imagino que pretendía hacer Semana Sostenible o Semana Rural, ¿no? Aunque haya intereses económicos metidos allí, aunque haya intereses políticos metidos allí. Y más o menos es lo que harán las radios, las emisoras comunitarias de cada departamento y de cada región pequeña. Repito, o sea, esto del objetivo con intención o del periodismo intencional sigue siendo periodismo. O sea, sigue siendo una mirada bastante genérica, bien intencionada y que me parece que está bien y es acertada, pero no me dice algo muy particular sobre el oficio, ¿no? Leo y yo acá hablaba de una parte de que cuando se revela la verdad, alguien va a incomodar. Si se logra incomodar a alguien, ¿sí se estaría haciendo bien el trabajo o interferiría un poco? No, ni bien ni una cosa ni la otra, porque si lo haces bien, bueno, lo más probable es que siempre incomodes a alguien, pero eso no necesariamente implica que lo estés haciendo bien, porque también puedes cometer errores e incomodar a alguien, ¿no? Puedes incluso incurrir en una mala praxis y dañar la reputación de una persona. Entonces, el hecho de, o sea, quiero decir, uno no hace periodismo para incomodar, entonces yo voy a incomodar a Sharik, porque si yo incomodo a Sharik, estoy aquí haciendo lo mío. No, o sea, no es incomodar por incomodar, es que eso es una consecuencia, no debe ser el fin, ¿no? No debe ser o sea, no lo haces a partir de allí, eso va a ocurrir inevitablemente. ¿Por qué? Cuando, voy a repetir un tópico que toqué hace un rato, la corrupción de Odebrecht, que fue algo que atravesó todo el continente. Bueno, claramente todos los involucrados en esas negociaciones preferían que esta verdad no saliera a flote, porque iban a haber manchado su reputación con toda la lógica del mundo. Y estamos hablando además de un país como Colombia, que tiene un pasado criminal, bueno, como el de México, como el de Brasil, como el de Venezuela, como el de Argentina, o sea, son países muy corruptos, son países con una corrupción transversal que toca prácticamente todos los niveles, ¿no? Corporativos, políticos, etc. Entonces, ahí vas a incomodar a alguien, pero aún así tienes que saber hacerlo y hacerlo bien. No puedes denunciar si no tienes pruebas, no puedes mentir. Por más
que te parezca que Ana María, que era la presidenta de la licitación de las empresas, que favoreció a Odebrecht, pero si tú no estás seguro de eso, pero Ana María te cae mal, entonces tú la vas a incomodar. ¿Cómo la vas a incomodar? Supongamos que tienes un programa de radio como este. Entonces es el error que muchas veces se comete gracias al poder de la palabra, ¿no? Entonces yo que tengo un programa de radio, voy a decir 3 sandeces sobre Ana María porque, bueno, yo creo que ella es una corrupta. Bueno, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Hiciste la investigación? Si la hiciste y está bien hecha y ella se incomoda, perfecto. O sea, el hecho de incomodar per se no quiere decir nada. No sé si me expliqué o me enredé un poco. No, sí, sí, es claro, o sea, digamos, el hecho de que algo incomode no significa que sea verdad o sea lo correcto. O sea, a Correcto. veces eso se va a surgir entre una muy buena investigación, Es correcto. algo que es muy correcto. Bueno, en esta oportunidad vamos a darle paso al auditorio que tiene un par de preguntas y vamos a dar inicio con esto a María Fernanda Rodríguez. Buenos días, Leo. Te habla María Fernanda. La pregunta que tengo es qué podemos hacer como futura generación en este ámbito periodístico para que Colombia o los países latinoamericanos mejoren como periodistas o que sean, o sea, ¿qué consejos nos puedes dar? Bueno, yo no soy mucho de dar consejos, pero creo que algo importante para todo periodista y todo comunicador en general es la lectura y cultivar el conocimiento. No solamente leer, y sé que esto suena como a consejo de papá aburrido, pero yo me he hecho mejor periodista gracias a la lectura y me he hecho mejor comunicador en general gracias a la lectura. Y no solo la lectura, sino a la curiosidad también. Yo puedo ver una serie documental sobre un tema que en principio no me apasiona y cuando termino de verlo trato de recoger de allí algunos aprendizajes que seguramente me ayudarán más adelante en algo, ¿no? Entonces, diría eso, ¿no? Leer, ser curioso, aprender a oír también. Muchas veces hay un ímpetu por tratar de tener la razón y por decirlo primero y por decirlo y anticipar el futuro. Este es un error típico también en los comunicadores o en los periodistas en general, que quieren anticipar el futuro y decir, yo lo sabía, yo te lo dije. Es que yo sabía, mira, en 2 años esto es lo que va a pasar. Entonces, hace un año exactamente nadie hablaba del COVID-19. Ahora debemos tener por lo menos 50.000 especialistas detrás de los micrófonos y las plumas en todos los países, ¿no? Y ahora no solamente esto, sino que nos dicen cómo vamos a vivir en el 2025. Entonces, bueno, este juego de la bolita de cristal está bueno dejárselo a los opinólogos. No estoy en contra de la reflexión, ni estoy en contra de los análisis. Me parecen un complemento necesario, pero creo que es más importante la lectura y saber escuchar a quienes sí tienen algo que decir y quienes sí saben. En este caso, para seguir con el ejemplo, científicos, virólogos, ¿no? Y no necesariamente mi tía que lee las cartas, yo qué sé, ¿no? Sé que estoy poniendo un ejemplo un poco jalado por los pelos, pero 3 consejos. Leer, alimentar la curiosidad y aprender a oír. Aprender a escuchar a quienes sí saben y han investigado sobre determinado tema, el que sea, moda, guerra, violencia, salud, lo que ustedes quieran, deporte, o sea, siempre hay alguien que se ha dedicado a estudiar esto durante años. Nosotros lo que mejor podemos hacer es aprender a oír y aprender un poco más sobre esos temas, ¿no? Y bueno, por último, porque mencionaste Colombia y luego América Latina, yo te diría, con mucha modestia, no vamos a poder cambiar esto, ni nosotros 6 reunidos junto al profesor y todo el salón de clases. O sea, creo que es mejor preocuparnos por nuestro entorno inmediato, sea Bogotá, sea Cali, sea lo que sea, la ciudad donde vivan, y bueno, poder ampliar esto un poquito más, sin duda, pero yo creo también como en lo micropolítico. Creo que es mejor impactar en lo que nos rodea y aquello que tenemos cerca, que pretender tener un alcance latinoamericanista. Esto ya es una opinión personal. Es entendible. Igual es que siempre como que los pequeños cambios van generando más cosas.
Y bueno, en el auditorio continúa el profe Uriel Bedoya. Pues no me he despegado, he estado muy atento a lo que dice Leo y a lo que de alguna manera ha generado este espacio tan interesante en materia de la objetividad y demás. Yo, Leo, quisiera preguntarle una cosita mucho más específica. Uno, eh, mirar un poco cuál es la reflexión que debe hacer la academia frente al periodismo como ciencia. Creo yo que Latinoamérica, Colombia y Latinoamérica nos hemos quedado rezagados un poco en enseñar la vieja escuela del periodismo. Y ahora nos estamos enfrentando a una realidad totalmente diferente, que es como una especie de media worker y de periodistas un poco más avesados, por decirlo de alguna manera, frente a una escuela clásica que se quedó precisamente en mirar los medios de comunicación y que ese fenómeno de la transición de prensa, radio y televisión hacia medios inmersivos, pues apenas está entrando, pero está entrando como un ejercicio simplemente de la técnica. Vea, usted ya no utiliza el radio sin utiliza el podcast. Vea, usted ya no utiliza la televisión sin utiliza el YouTube. Netamente técnica. ¿Cuál es el brinco que debe dar y cómo lo debe dar precisamente estas escuelas de periodismo? Que en Colombia es muy evidente, ¿no? Quizás la escuela más antigua de periodismo la tiene Colombia con la Facultad de Comunicación en la Javeriana. Y bueno, Brasil y México también son un ejemplo. ¿Cuál es el brinco que debe dar precisamente el periodismo como ciencia? Y dos, sí me parece supremamente interesante la reflexión de leer. Lamentablemente ahora estas nuevas generaciones no leen. Y creo que esa es una preocupación sentida. Bueno, voy a empezar por la segunda parte. Yo creo que no es que no leen, sino que no leen bien, porque me da la impresión a mí de que cada vez se lee más, que esto no quiere decir que se lea mejor, porque yo estoy seguro de que todos los que están aquí, incluyéndonos, se levantan y no han pasado 10 minutos cuando agarran el teléfono y están leyendo algo. Un tweet, un meme, un email, un mensaje de WhatsApp, algo están leyendo. Y probablemente de las últimas cosas que hacemos antes de irnos a dormir es leer algo también. Entonces yo creo que el hábito está allí. Lo que ocurre es que por alguna razón pensamos, cuando estamos chicos, cuando tenemos 10, 15, no sé si ya los 20 años, creemos que leer es aburrido, que leer es como de nerds, que leer es incluso poco útil, ¿no? Lo cual me parece un contrasentido para cualquier profesión universitaria, porque leer es sumamente útil. Pero bueno, en todo caso, creo que ese esfuerzo debería darse más en las escuelas de formación primaria y secundaria. Al que no le gusta leer con 15 años, wow, difícilmente le va a gustar con 20 o con 25. Tiene que haber un fenómeno que sea como de muy alto impacto. Pero por otro lado, cuando a mí me invitan a hablar, yo siempre defiendo la lectura porque yo sí creo que la lectura es cool. O sea, la lectura es chévere, la lectura despierta un montón de cosas. Incluso, no es el caso de ustedes, pero si estuvieran más pequeñas, cuando me invitan a un liceo, a un colegio, qué sé yo, octavo, noveno, décimo, 11, yo siempre digo, o sea, es que si yo no hubiese leído, cuando estuviese más grande, cuando fui más grande, no habría tenido novias como las tuve. O sea, a mí esto me dio un swing y me puso como en la onda de tener temas de conversación, de hablar sobre música. O sea, leer puede ser muy chévere. Entonces, claro, como yo sé que a los 12, 13 están con sus primeros enamoramientos, lo digo, pero lo digo porque de verdad lo creo. O sea, yo siento que la lectura te da una amplitud y un bagaje que, bueno, que de otra forma no tendrías. Ahora, a ustedes les toca otro tipo de reflexión, y es que si realmente se quieren dedicar al periodismo, van a ser mejores profesionales en la medida en la que más lean, porque se trata no solo de leer por leer, sino de cultivar el conocimiento, y ahí hay encerrado mucho conocimiento. Ahora, y aquí voy a aprovechar para empatar con lo otro y no alargarme en la respuesta, ¿no? Las academias tienen que acelerarse, no hay ninguna duda de eso. Las academias tienen que tratar de entender el lenguaje que se está hablando hoy en día. Yo no lo entiendo del todo, pero hago un esfuerzo por hacerlo. Las academias tienen que ver de qué manera integran las mismas redes a sus proyectos comunicacionales. Y cuando hablo de las mismas redes, hablo incluso de TikTok. O sea, tienen que pensar en cómo se pueden hacer cápsulas informativas aprovechando una plataforma. Si se usa incluso desde un punto de vista político,
Y no hablo de algo político partidista, que también se pudiera hacer, sino político solamente. O sea, y entiendo que es un lenguaje muy dinámico y también como muy auténtico, como muy, ¿cuál es la palabra? Se me ahora el término. Es muy orgánico. ¿Ok? Entonces, hasta cierto punto tú no lo puedes manipular ni controlar, pero lo puedes utilizar. Por poner solamente un ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió en Estados Unidos a raíz de las protestas contra el racismo en TikTok es para verlo y para analizar, ¿no? O sea, se está usando la herramienta de muchas maneras, no solamente para hacer coreografías y bailes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que alguien en la academia tiene que empezar a pensar no en el 2020, sino en el 2035. Ahí sí, tratar de anticiparse un poco, ¿no? De qué manera, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando cualquiera pueda manipular un video, como hoy muy pocas personas pueden hacerlo, y ponerle la cara de Ana María a la cara de Nicole? Y hacerme creer que Ana María estuvo allí donde está Nicole. Y en realidad no era Ana María. Estamos hablando de la verdad. Porque en el momento en el que tú viralices esta información, ya va a haber un gran porcentaje de la población que la va a dar por cierto. Entonces, ¿de qué forma la academia puede sopesar este tipo de posibilidades que vendrán? Porque sin duda vendrán. O sea, y cómo formar mejores periodistas a partir de ese tipo de discusiones y de posibilidades. No va a ser manejando un software, va a ser tratando de lograr que estos profesionales sean capaces de desmontar matrices de opinión. ¿Y cómo se logra esto? Yo no tengo la respuesta, por supuesto, pero creo que sí. O sea, tenemos que comenzar a pensar, y vuelvo a lo mismo del inicio, ¿no? Ética por encima de todo. Un periodista antiético o un periodista poco ético ya no es ni siquiera un mal periodista, es otra cosa, no es un periodista. Y en segundo lugar, que sean muy ágiles, o sea, tienen que ser dúctiles, tienen que tener la capacidad de registrar tantos lenguajes como sea posible, porque ahorita solo conocemos esto que hay, pero en 10 años seguramente el paradigma tecnológico será otro, y yo qué sé, ¿no? Que quién sabe para dónde va, ¿no? Pero ya todo está en la mano, todo está en el teléfono. Esto que estamos haciendo era imposible de hacer, no digo cuando yo estudié, hace 25 años, hace 10 no se podía tener esta videollamada, esta videoconferencia con todos nosotros, como no era posible imaginar que todo el mundo iba a tener un televisor en su casa cuando el aparato estaba recién salido al mercado, ¿no? Entonces, bueno, no tengo una respuesta tan clara para esto de la academia, pero sí creo que hay que revisarlo. Yo imagino que se estará haciendo. Yo no estoy tan cercano a la academia, yo no trabajo de la mano en este momento con ninguna universidad. Por lo tanto, no sé si se está haciendo o no. Me imagino que sí. Sé que la Universidad de Texas es como muy movida en este sentido. Y bueno, en Colombia la verdad es que no lo tengo claro, no sé. No tengo ni idea de cómo van. Pero bueno, también hay que pensar en que no es lo mismo hablar de Nueva York que hablar del Putumayo. O sea, y cada realidad requiere de una atención diferente y necesitamos periodistas también en las regiones más apartadas y ahí habrá que jugar con otro tipo de tecnología y ahí todavía estamos en el siglo XX. Sí, realmente muy oportuno el comentario. Podemos decirlo que actualmente el gran problema que estamos atravesando en cuanto a periodismo es el de las fake news, que es algo que es un ejemplo que ponías, como en cuanto al el ejemplo con lo de una evolución, o sea, digamos, una evolución tecnológica que nos aproxime tanto a poder fingir cosas que valdríamos como verdad y como testimonio. Entonces es algo que se da para muchísimo más temas, pero por el momento pues el tiempo no nos da. Por último, una última pequeña pregunta súper corta es, ¿el periodismo nutre a las personas o por el contrario, las personas nutren el periodismo? No, yo creo que es una relación recíproca porque no existe el periodismo sin personas, ¿no? Con lo cual es como que vino primero el huevo o la gallina. No sé si me quedaría pensando tanto en esto. Creo que se nutren mutuamente
Lo que ocurre es que hay buenas personas o personas con buenas intenciones y personas con malas intenciones. En ese sentido también existe un buen periodismo y un mal periodismo. Entonces, si queremos como seguir pensando en torno a esta idea, diría que hay periodismo que nutre bien a las personas y viceversa, y hay periodismo que malnutre, así como hay comida que si solamente te alimentas de agua con panela, pues desarrollarás una barrigota inmensa y te vas a enfermar. O sea, y sí es verdad que también estamos un poco sobresaturados de información, sobre todo los periodistas. Y que bueno, esto conlleva porque el periodismo desnuda problemas. Entonces, si yo leo hoy la prensa chilena, la prensa venezolana, la prensa colombiana, la prensa española, la prensa estadounidense, bueno, a las 2 de la tarde solo tengo dos opciones, o sea, me pongo a llorar o me emborracho. O sea, porque es que el periodismo está allí para hacer más fuerte a la democracia, no olvidemos esto, ¿no? Para ayudar a que la noción de libertad y de verdad prevalezcan por encima de todas las otras muchas que puedan existir. Y en ese sentido hay mucha denuncia. Y claro, el mundo está muy mal, pero el mundo siempre ha estado muy mal. Lo que pasa es que ahora se está contando por más vías. Y ahora los enteramos más rápidamente. Sí, entonces, bueno, esta saturación como de tratar de entender todo lo que pasa en el mundo en el momento, es como, bueno, vamos poco a poco. Sí, es cierto, ahora se evidencia más. Bueno, Leo, realmente muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos aquí en este episodio de Pizarra Digital. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre estaré a su orden, ¿ok? Cuando necesiten algo, escríbanme. Ya vieron que yo respondo rápido y sin mucha complicación y de la manera más natural posible, que es como creo que tenemos que hacerlo. Sí, señor. Así es. Muchísimas gracias, Leo. Muy amable por compartir las experiencias. Sin duda alguna nos deja más que reflexivos frente a una profesión que de alguna manera requiere, como usted lo dice, de leer, aunque el verbo leer no es un verbo imperativo, el que quiere leer, lee y ya. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces, nosotros seguimos. Un gusto. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nosotros seguimos. Chao, hasta luego. Chao, Gracias. chao. Gracias. Bueno, muy bien. Creo que esta calidad de personajes nos pone un poco inquietos y nos pone como a reflexionar en este ejercicio tan bonito. Ustedes ya lo vieron, ya lo escucharon. Creo que varios de los personajes que han estado acá insisten en que debemos leer y necesariamente debemos leer. No sé qué estaremos leyendo o no sé qué están leyendo, pero es importante que leamos. Nicole, y felicitaciones por el personaje. Muy bien, muy interesante y qué bueno que pues con ese bagaje muy seguramente nos abre más los ojos y el pensamiento para poder seguir adelante y evaluar un poco esta profesión. Nicole, si me ayuda por favor con quién hace falta en la lista, en la asistencia, y dejo simplemente la tarea para ir avanzando en el trabajo final. El tema del reportaje, ustedes escojan entonces la fuente, o la fuente no, el tema, perdónenme. Las fuentes es un ejercicio de ustedes. Y dos, el 3 de noviembre tenemos la entrega final, que este es el trabajo, y no sé qué grupo es el que le toca para la entrevista. Ese día tiene que ser alguien importante, muy interesante, porque va a ser el evento institucional de cierre. O sea, tienen que entrar los demás programas para que lo vayan pensando. ¿Cuál es el grupo que cierra? Profe, es que nosotros, el grupo, no nos estamos dando cuenta que, digamos, nosotras, la última entrevista sería, digamos, el jueves, el del grupo 1. Y como el lunes es festivo, los que tienen el 3 de noviembre la última entrevista es el grupo de Brian y de ellos. ¿Listo, Brian? Y entonces, ¿cuál sería el problema, Nicole? Perdóname, Fernanda. No, profe, ningún problema, solo le estábamos comentando. Ah, bueno. Profe, le iba a preguntar una cosa a las niñas del grupo de hoy. Niñas, sí. Una pregunta. Yo no sé si ustedes ya tienen a alguien para el viernes o todavía están pensando en. Sí, ya tenemos confirmado
la baterista de una banda de punk, que ya le habíamos comentado al profe, ya lo confirmó. Muy bien. Para el viernes, ¿sí? Sí, señora, a las 11 de la mañana. Ah, vale. ¿Quién tienen ustedes, Fernanda, por favor, para el jueves? Profe, nos están confirmando, porque es que estamos consiguiendo pues a unos personajes, entonces ¿Unos? ¿Te refieres a nos unos están personajes? confirmando. ¿Unos? Pues sí, porque sí, le hemos escrito a varios y pues yo estoy tratando de conseguir 2 que son músicos, que son cantantes de aquí en Muy bien. Colombia y son reconocidos. Muy bien. Entonces toca esperar a ver si me responden, porque todo Muy bien. depende si ellos tienen compromisos o no. Muy bien, ¿el grupo de Brian es consciente de que cierran el evento y que cierran el evento institucional? Brian, Gonzalo, no sé quién más está en ese grupo. ¿Son conscientes de eso? Sí, señor. ¿Y saben que tienen que conseguir a alguien muy trascendental, muy importante? Sí, profe, estamos investigando, estamos intentando traer a alguien importante. Si no lo hacen, entonces griten de una vez. Para eso existe la solidaridad. Y estoy seguro que más de un grupo quiere estar en el lugar de ustedes. Entonces, si lo ven es imposible, pues entonces avisen con anticipación. Muy bien. Pues sí, igual, profe, digamos, si a mí me confirman, porque pues yo, o sea, como yo había pedido la entrevista para el 3, porque pensábamos que cerrábamos nosotras, igual yo acabo de escribir que si no la dan para esta semana. Igual, si me confirman que me la pueden dar para el 3, pues estaríamos hablando Listo. con ustedes para que Perfecto. consigan uno para esta semana. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias entonces. Feliz día, que estén muy bien. Atentos, por Profe, favor, a escoger. ¿Sí? no, es que te quería comentar que falta Lisette, pero ella al principio sí estaba. Entonces ahí... Que no tiene internet, se le cayó. Ok. Listo. Muchas gracias. Bien, feliz día entonces, pendientes de los temas. Mañana recogemos los temas para sus trabajos finales. No se deben coger la tarde. Hacer un reportaje requiere de tiempo. ¿Listo? Por el nivel de fuentes que tienen que consultar. Muy bien, entonces me cuentan. Son solo 3 temas porque son por grupos, ¿vale? Mire, yo voy a hablar sobre las plazas de mercado. Hágale. Yo voy a hablar, pero entonces yo ya miraré o miraremos entre todos es el número de fuentes consultadas y la investigación que hayan realizado. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias entonces. Feliz día, que estén muy bien. Gracias, Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, profe. Chao, que estén bien.